necesario comentar que la conexión de telepresencia entre la Universidad de Harvard y la Universidad La Salle Benavente Puebla será retransmitida a las universidades lasallistas integrantes de RILSA. Pido a todos guardar la compostura requerida, apagar teléfonos celulares, estar atentos para escuchar debidamente la videoconferencia magistral. La traducción de esta conferencia magistral estará a cargo de la maestra Kathleen Pomaski. Damos la bienvenida a la maestra Rebeca Tapia Carlín, catedrática de posgrados de esta casa de estudios, quien presenta al doctor Howard Gardner con la videoconferencia magistral El liderazgo en la era de Twitter y sus realidades. Someone's going to introduce me. Yeah. Waiting. And they don't have somebody translating. I don't speak Spanish. Do you? No. Es para mí un honor, como docente de posgrados e investigadora, presentar a Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples, que lo hizo acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011. Howard Gardner es director del Proyecto Cero y es doctor honoris causa por varias universidades internacionales. Es autor de una extensa obra en la que aborda los temas de inteligencias múltiples, creatividad y liderazgo. El día de hoy tenemos el honor de tener la teleconferencia, la videoconferencia magistral titulada El liderazgo en la era del Twitter y sus realidades. Demos la bienvenida a Howard Gardner. We only have a distorted signal coming through.
Very, very distorted. Hi, can you hear us? Oh, okay. We're getting video from you all. I can speak without video, but it's going to be more challenging. No, this is Jason. Hi. Okay. Well, we're sending video. I can see it here. The connection is very poor. Yeah, I mean the video is fine, but the audio is real choppy. Well, we can hear him. Yeah. We can hear you, but not. Yeah, we're doing 1080p, so should be fine, or 768. Okay. Hello. Hi, this is Jason. I'm gonna show some slides. How do you start this? We're gonna show some slides here, I think, in a second. A moment, please. Ah, yes. Okay, great. Okay. And once I start, you have to get rid of all their sound because I get feedback. Yeah, I know. Yeah. Just one more thing, where the translator volume is a little bit distorted. Not bad. Let us know when you're ready. I feel like the Wright brothers. Okay. Good. Can you see the slide? Oh, see, I have slides in English. I will be using them. It would be good if you could use them as well, but if not, I will just put everything into words. Yes, but they are. Do you see the slide saying leadership in the era of truthiness here? Do you see that slide? Okay. All right. Why don't we proceed, and I'll work on getting that going. Okay. Should I begin? Okay. Good afternoon. Buenas tardes. I'm speaking to you Estoy hablando con from ustedes Cambridge, de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, on a rainy day un día lluvioso
I'm sorry I cannot be with Me you da mucha pena in no poder person. estar con ustedes personalmente, I'm pero looking forward to estoy speaking anticipando poder with hablar you con ustedes about ideas about acerca leadership. de ideas que yo tengo. The title of my talk El título de mi is plática Leadership es in Liderazgo the Era of Truthiness en el mundo and Twitter. de Twitter. That's a title Este es el título que which is clever in English, but needs to have es, some es translation un título que for escucho. you in the audience. mm, Let me first Déjenme say a primero bit about why hablar I algo acerca speaking de about por leadership. qué voy a hablar acerca del liderazgo. my own work, Mi propio as you trabajo, may know, has been the como ustedes psychology saben, of ha sido intelligence, psicología con respecto a la creativity. inteligencia y la and I've creatividad. studied Y he intelligence and estudiado la creativity inteligencia y la and creatividad written a fair amount about it. y he escrito algo acerca de esto. Hace más de 20 años me pidieron escribir un libro acerca del liderazgo. At the time, Y en ese momento yo no había estudiado el liderazgo, pero sí había estudiado la creatividad y decidí que quizá debería estudiar también el liderazgo de la misma manera en la cual estudié la creatividad. so what I did Entonces lo que hice fue que en un libro que se llama Leading Minds, was to study lo que hice fue estudiar algunos de los grandes líderes del siglo XX. people like Personas como el padre Juan XXIII, Mohandas Mahatma Gandhi Martin Luther King Jr. y Martin Luther King Jr. I developed an Y idea yo about desarrollé leadership. una idea acerca del liderazgo misma que voy a describirles el día de hoy. One of the things I Una de las cosas en las que a mí me parece que hacen los líderes es que cambian la mente de las personas y sus comportamientos. sometime after Algún writing about tiempo leadership, después de escribir acerca del liderazgo en Leading Minds, escribí un libro que se llamó Changing Minds, Cambiando Mentes, en las cuales yo describí las maneras en las cuales yo creo que líderes y el resto de nosotros los demás podemos también cambiar la mente y los comportamientos de los que nos siguen. Todo esto fue hace 10 a 20 años y luego sucedieron dos cosas y es por esto que tengo este título. Primero, tenemos la revolución digital, surgimiento de los medios sociales, el Facebook, el Twitter, Snapchat y las demás. Y los medios digitales, me parece, hacen el trabajo del liderazgo. La hermosura, la bondad, y desafían a aquellos de nosotros quienes quisiéramos decir, así son las cosas y esto es lo que tú debes hacer o esto realmente es hermoso. Entonces, en los últimos años yo he revisitado algunas de mis propias ideas acerca del liderazgo debido a la revolución digital o de Twitter y también de la crítica postmoderna. Y la palabra truthiness, o sea, verdad, es una palabra que fue creada por Stephen Colbert, que es un comediante, y él toma la palabra truth o verdad y la convierte a truthiness, y con esto lo que él quiere decir algo que realmente no es cierto, sino que es algo falso, no tiene validez, pero se repite una y otra vez. Y finalmente, debido a que se escucha tanto, la gente lo empieza a creer. Y regresando a Hitler, Hitler decía, si tomas una gran mentira y la repites una y otra vez, entonces la gente cree que es cierto, pero ese solo fue Hitler. Esto de truthiness, en todos los medios son ideas que quizá tengan o no validez, pero se repiten una y otra vez. Y en el proceso, lo que es truthiness se vuelve
truth o verdad. Y estos son los antecedentes de la plática de hoy. Estas ideas son complicadas para discutir, inclusive en inglés, y es un verdadero desafío traducirlo a otro idioma, y ojalá pudiera yo hablar español, pero ese no es el hecho. Entonces, yo no creo que aun si tuviéramos más tiempo y pudiéramos hablar en inglés, de todas maneras no creo que yo pudiera demostrarles que lo que les voy a decir es cierto. Sin embargo, espero convencerlos de que el análisis de cómo está desafiándose el liderazgo con los medios sociales, digitales y la crítica postmoderna, que ese desafío es un desafío importante que debe uno tomar en cuenta. Entonces, esa es la presentación. Ahora les voy a mostrar muchas diapositivas. Espero que las puedan ver. Quizá no las puedan ver, pero bueno, voy a tratar de capturar lo que dicen las diapositivas en palabras. Entonces, yo voy a empezar diciendo que en Estados Unidos, y creo que en muchos otros países en la actualidad, el liderazgo y ser un líder se ha vuelto un buzzword, algo que se dice popularmente. Podemos ir a cualquier institución educativa, desde la primaria hasta universidades de posgrado, y dicen, estamos capacitando a líderes, pero de hecho, si una escuela dijera, no estamos capacitando líderes, entonces parecería ser que no estuviera haciendo su trabajo. Pero como la palabra creatividad o empresarismo o innovación con liderazgo, el hecho de que la gente dice que eso está haciendo no significa que lo sepan hacer, ni que puedan convertir a todos en líderes. Y de hecho, una sociedad no funcionaría si todos fuéramos líderes. Necesitamos seguidores, apoyadores, necesitamos gente que decida cuándo tiene que cambiar el liderazgo, pero debemos empezar con el reconocimiento de que el liderazgo está en la lengua de todos hoy en día. Lo que voy a hacer el día de hoy es una plática de 6 partes. Primero, la manera en la cual la gente piensa normalmente en liderazgo, y luego la visión del liderazgo que yo hice o creé hace 20 años, y después el desafío postmoderno filosófico del liderazgo, después el desafío tecnológico, y finalmente voy a discutir lo que a mí me parece que son las tendencias para los líderes y para cambiar mentalidades, y los diferentes caminos que quizá están en el futuro, los caminos utópicos, los distópicos negativos, y también quizá los caminos que están en medio. Entonces, ese es el plan. Voy a hablar más o menos 45 minutos, y después, si pudiéramos tener ya traducción y sonido, voy a tratar de responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias por escuchar, y voy a tratar de ser tan claro como me sea posible. Entonces, empezando con el punto de vista tradicional del liderazgo. Cuando yo estaba creciendo y veíamos una diapositiva como esta, decíamos, esas personas son líderes. Y este es una fotografía tomada en Teherán, en Irán, en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y en el lado izquierdo está el mariscal Stalin, quien encabezaba la Unión Soviética. En medio está el presidente Roosevelt de Estados Unidos, y a la derecha está Winston Churchill, el líder. Y atrás hay sus consejeros, sus asistentes, y las personas dirían, sí, ellos son líderes. Y había personas como De Gaulle en Francia, como Chiang Kai-shek o Mao Zedong en China, como Mussolini en Italia, quienes todos se veían como líderes. Casi no había mujeres en ese momento. El punto de vista tradicional del liderazgo
es que los líderes son personas que tienen el poder y quieren usarlo. Ellas son personas carismáticas, o sea, son magnéticas. Cuando habla Churchill o Roosevelt, la gente se emociona, quieren unir fuerzas con ellos. Y en esos lugares donde hay elecciones, se vota por la gente. A Roosevelt fue presidente y Churchill fue primer ministro también varias veces. Stalin no tuvo elecciones, él simplemente tenía que asegurarse de que no lo mataran, y entonces eso lo lograba matando a todos los demás antes de que lo mataran a él. Esa es la manera del autócrata. Y yo pienso en Gabriel García Márquez, su libro El otoño del patriarca. Creo que esto es parecido a la vida de Franco, y él no tuvo que ser elegido, simplemente tenía que mantenerse vivo el mayor tiempo posible. Entonces, este es el punto de vista tradicional del liderazgo. Yo soy psicólogo y el punto de vista que yo desarrollé hace 20 años es un punto de vista cognitivo. Cognitivo significa que tiene que ver con la mente humana, que desde luego es el cerebro humano. Y yo veo el liderazgo como una transacción, como una comunicación entre las mentes de los líderes y las mentes de los seguidores. Y si yo fuera el líder, durante la próxima hora yo estaría comunicando mi mensaje a ustedes como miembros de un público. Y el líder trata de cambiar la mentalidad y el comportamiento del público. Y el líder lo hace de varias maneras. Pero particularmente importantes son las historias que cuentan los líderes, las historias de quiénes somos, qué es lo que estamos tratando de lograr, qué puede salir mal, y historias acerca de las identidades, historias acerca de nuestros antecedentes, nuestros deseos, nuestros temores. Estas son las historias más efectivas. Vamos a decir que soy el director de una escuela y yo quiero cambiar a los maestros, o quiero cambiar a los estudiantes o a los padres. Entonces necesito poder contar una historia acerca de la comunidad educativa, qué es, de dónde viene, a qué aspira y qué es lo que necesita hacer de manera distinta para poder lograr su máximo potencial, para poder lograr metas que estuviéramos tratando de alcanzar. Ahora, sería fácil convencerlos a ustedes de que fueran diferentes si mi historia fuera la única que ustedes escucharan. Pero de hecho todos escuchamos muchas historias todo el tiempo. Los escuchamos de los políticos, en la televisión, en películas, en internet, y estas historias compiten unas con otras para ver cuáles nuestra atención y cuáles realmente hacen que cambiemos nuestra mentalidad. Y los mejores líderes que cuentan historias que no son totalmente diferentes a los demás, porque esas son demasiado difíciles de entender. No cuentan una historia que la gente ha escuchado tantas veces que ya la ignoran, pero más bien cuentan una historia suficientemente interesante para capturar nuestra atención, pero que no es la historia que escuchamos antes. Creo que Barack Obama se convirtió en presidente de Estados Unidos en parte porque él contó una historia de quién era y cuál era el país, y esto fue intrigante. Nunca habíamos tenido a un presidente negro afroamericano, y esto capturó el entusiasmo de suficiente gente, y por eso fue que se eligió como presidente no una, sino que 2 veces. Él no ha sido un presidente demasiado efectivo, podríamos hablar de por qué sucede esto, pero
esto demuestra que si podemos convencer a la gente de nuestra historia, por lo menos podemos llegar a una posición de liderazgo donde tenemos la oportunidad de generar cambios. Y podemos pensar en los líderes que conocemos, ya sean de nuestro país, los presidentes, si son líderes de negocios, como Carlos Slim, o si son líderes honestos, o si son mentirosos, artistas, o hasta qué punto ellos han podido cambiar el punto de vista o la mentalidad de la gente con las historias que cuentan. Entonces, aquí está una definición, se las voy a leer. Un líder es una persona quien afecta los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de otras personas. Entonces, nuevamente, si yo soy un maestro o el director y tú eres el estudiante o los maestros, yo voy a tratar de cambiar sus comportamientos, sus sentimientos o sus pensamientos. Los líderes cambian la mente de la gente, esto es lo que hace. Y claro, si ponemos una pistola en mi cabeza, claro que yo puedo cambiar la forma en que te comportas, pero si te quito la pistola ya vuelves a ser como eras antes. Los líderes efectivos realmente hacen que pensemos diferente acerca de las cosas a largo plazo. La diapositiva sigue diciendo líderes dan liderazgo a través de las historias que cuentan, pero también el tipo de vidas que los líderes llevan. Entonces, si un líder dice, por ejemplo, que él cree en la importancia de la familia, pero tiene muy mala familia él mismo, si no ama a su esposa o no trata bien a sus hijos, entonces ese liderazgo se vuelve menos convincente. Y los líderes a quienes yo he estudiado, personas como el Papa Juan XXIII o Gandhi, no solo contaban una historia que inventaran, sino que contaban la historia de su propia vida y lo que ellos habían podido hacer, dónde habían fallado. Y de hecho, la autobiografía de Gandhi se llamaba Experimentos con la Verdad. Y él hablaba acerca de las muchas cosas que él había intentado, lo que salió mal, lo que salió bien. Y él estaba compartiendo su biografía personal con sus seguidores y tuvo un gran impacto, no solo en la India, sino que también en Sudáfrica, donde el ejemplo Gandhi fue un muy grande impacto en Nelson Mandela, quizá el mejor líder de nuestras épocas, en Martin Luther King, que también fue un líder afroamericano en Estados Unidos. Entonces, si tu vida es auténtica, si no solo dices las cosas, sino que las vives, eres tú verdaderamente, entonces es mucho más probable que seas efectivo. Entonces, tengo dos ejemplos. Ustedes los van a reconocer, perdón si no son de América Latina, pero no conozco lo suficiente de sus líderes. Un ejemplo sería Abraham Lincoln, ampliamente aceptado como un gran líder, y el otro es más controversial, es Margaret Thatcher. Quizá a ustedes les caiga bien o no Margaret Thatcher, pero ella fue una líder muy efectiva. Y la mejor evidencia de esto es que hoy en día, después de que ella ya falleció, y 25 años después de que dejó el poder, ella seguía teniendo una gran influencia en lo que sucedía en Inglaterra. Entonces, Abraham Lincoln tuvo que contar dos grandes historias. Una, en realidad tres. Una, que cualquiera podía volverse presidente de Estados Unidos, porque él venía de una familia muy pobre. La historia número dos fue que Estados Unidos tenía que permanecer como una nación. No se podía permitir que se separara, que es lo que el sur trató de hacer durante la Guerra Civil. Y número tres, que los esclavos debían liberarse, que no podíamos tener un país en el cual la gente pudiera tener esclavos. Estas fueron historias muy difíciles de contar y como ustedes saben, como muchos líderes, Lincoln eventualmente fue asesinado. Gandhi también fue asesinado. Y
Martin Luther King Jr. también fue asesinado. O sea, se paga un gran precio cuando se cuenta una historia que hace que la gente se moleste, se enoje. Pero Lincoln también fue exitoso con esta historia, entonces lo vemos como un gran líder. Yo no sé no creo que nadie pondría a Margaret Thatcher en la misma categoría que Abraham Lincoln. Sin embargo, ella llevó a cabo grandes cambios en Inglaterra y en Gran Bretaña en los 70s y en los 80s. Básicamente, ella tomó a un país que era bastante socialista y lo cambió a un país mucho más impulsado por el mercado, mucho más centrado individualmente, mucho más comunal, y de esta manera ella, junto con Ronald Reagan en Estados Unidos, pero Ronald Reagan no fue tan efectivo como líder como Margaret Thatcher. Margaret Thatcher realmente cambió la manera en la cual se porque su propia vida fue una señal de lo que se podía hacer. Al igual que Lincoln, ella venía de una familia muy pobre. Su padre vendía abarrotes. Ella pudo lograr una beca para ir a la universidad y obtuvo 2 grados, uno en química y otro en derecho. Y fue la primera mujer en muchos papeles, inclusive la primera mujer como primer ministro. Entonces ella realmente convenció a la gente del tipo que Inglaterra que ella quería. Por lo tanto, su historia fue una que tenía autenticidad. Podríamos aprender acerca de Margaret Thatcher y podríamos ver que las cosas que decía era lo que ella representaba con su propia vida. Y nuevamente, si ustedes son padres de 3 hijos, si son maestros en un salón de clases, si son directores de una escuela o de un negocio, o el director de una película, si quieren que la gente cambie la forma en que piensan, la forma en la que sienten y la forma en que actúan, necesitamos poder que su historia compita con las demás historias y que sean exitosos, y realmente ayuda mucho si la historia es una historia que hayamos vivido nosotros mismos. Y porque una vez que demuestran que eres hipócrita y cuentas una historia que tú mismo no vives, entonces es mucho más difícil volverte y seguir siendo un líder efectivo. Otras características de los líderes, quienes yo he estudiado, los líderes tienen mucha energía y la energía a menudo es dirigida, no es como una persona que es un músico y que se pasa 10 horas al día estudiando y tocando música, o un científico que se pasa todo su tiempo en su laboratorio. A los líderes les gusta hacer cosas diferentes, les gusta conocer a la gente, les gustan las aventuras, les gustan tomar desafíos, y la segunda característica de esta diapositiva es que a los líderes no les da miedo tomar riesgos y a desafiar a las autoridades. La mayoría de nosotros somos bastante precavidos al desafiar a alguien que esté que sea una autoridad, porque sentimos que a lo mejor vamos a hacer, y en un estado autoritario, si desafiamos a la autoridad probablemente nos maten, y eso no lo queremos la mayoría de nosotros. Pero los líderes están dispuestos a tomar riesgos. Piensen en las personas que mencioné, están dispuestos a desafiar a las autoridades. Margaret Thatcher nunca hubiera sido primer ministro si ella no hubiera podido desafiar a todos los hombres de Oxford y Cambridge y Eton. Y en el liderazgo del Partido Conservador, la gente se burlaba, y porque era la única persona con testículos en su gabinete. Entonces no tuvo problemas desafiando a las autoridades. Y no es probable que seamos un líder efectivo si no tenemos carisma, pero el
carisma puede ser de distintas formas. A veces es una persona muy atractiva, una persona muy hermosa, y la gente te ve y quieren ser como tú. A veces somos muy altos, muy grandes. El general de Gaulle medía 6 pies 6 pulgadas, y a veces, particularmente en un ambiente académico, el carisma puede ser liderazgo. Si hay un intelectual que todos conocen en el mundo, es Noam Chomsky. Probablemente se conoce mejor en México que en Estados Unidos. Si viéramos a Chomsky en la calle, no nos daríamos cuenta de su presencia, pero una vez que empieza a hablar, ya sea de política o de economía o de ciencia, tiene carisma intelectual, y eso también funciona. Y la gente también puede ser ética o moralmente carismática. Gandhi no era muy hermoso, no era demasiado intelectual, pero la manera en la cual abordaba asuntos difíciles, éticos y morales, era muy convincente. Y esta es la historia también de Jesucristo. Nosotros no sabemos cuál era su aspecto, no sabemos si pudo haber sido profesor, pero claramente era un maestro a quien inspiraba por la manera en la cual vivió su vida. Entonces, esto es un carisma moral. Y al pensar en la educación, yo sospecho que muchos de ustedes están en este campo. En general, el carisma físico no es importante. Si fuéramos estrellas de cine, claro que sería muy importante. Marilyn Monroe tuvo mucho carisma físico, pero si tenemos carisma intelectual, si la gente cree que puede aprender de nosotros, y si tenemos carisma ético-moral, la gente admira la manera en la cual llevamos nuestra vida, entonces probablemente seamos un líder efectivo. Los líderes son personas de acción. No se pasan mucho tiempo solas pensando acerca de las cosas, y de esta manera son muy diferentes a los intelectuales o los escritores o los científicos. Pero los líderes sí necesitan tiempo para reflexionar. Hubo un motivo por el cual Moisés subió a la montaña. Necesitaba estar solo para pensar acerca de lo que quería hacer. Los líderes que a mí me impresionan pasan tiempo todos los días o cada semana o en días festivos, donde no están involucrados todo el tiempo en asuntos de Estado, sino que tuvieron tiempo de pensar en las cosas. Cada vez esto es más difícil cuando vivimos en un mundo en un ciclo diferente, 24 horas al día, y vivimos en un mundo de Twitter y Facebook, donde las cosas nuevas surgen todos los días. Ahí es mucho más difícil tener tiempo de reflexión, y este es un verdadero obstáculo para los líderes. Ahora, yo acabo de perder mis diapositivas, lo cual no es algo bueno. Voy a ver si me puedo ver a mí mismo, pero necesito ver las diapositivas. Voy a ver si podemos arreglar eso aquí. Diapositivas, ¿me las puedes conseguir, por favor? ¿Qué hiciste? ¿Solo apachurraste el botón aquí? Ok, muy bien. Bueno, está bien. Ahora voy a hablar un poquito acerca de las historias que cuentan los líderes. Primero,
Una historia no puede ser demasiado sofisticada, porque si no, la mayoría de la gente no podría seguirnos. Las únicas personas profundas esperanzas o temores. A estos yo les llamo preguntas existenciales. No solo es cómo podemos lograr una meta de vender autos o subir 10% los resultados de los exámenes, que a veces es lo que pasa por el liderazgo en las instituciones estadounidenses. Pero lo que más le interesa a la gente es qué va a pasar con ellos, con sus familias, qué va a pasar con el mundo, cómo pueden tener un lugar en el mundo. Entonces, estas historias existenciales son muy importantes. Los líderes a quienes yo admiro cuentan historias inclusivas que amplían a las personas que están en la familia. Entonces Lincoln expandió a Estados Unidos para incluir a los blancos y a los negros. Martin Luther King Jr. ayudó a que los negros entraran al centro de la vida estadounidense. Nelson Mandela llevó a las personas, a los blancos ingleses y a los africanos, los unió con los negros sudafricanos, pero el riesgo, si contamos una historia de inclusión, es que eso puede estimular una historia de exclusión. En Estados Unidos hoy en día muchas personas son racistas, se oponen a todo lo que dice Obama porque no les gusta el hecho de que él quiere ampliar e incluir. Sienten que él los está tratando de ahogar. Y Margaret Thatcher fue bastante exitosa hablando siempre de nosotros contra ellos. Entonces los socialistas, los derechos laborales, que estaban contentos de tener a Inglaterra como un lugar de segunda, más en lugar de los conservadores que abrazaban la idea del mercado y querían que Inglaterra fuera nuevamente un gran poder. Sabemos acerca de las Islas Falkland y las Malvinas en 1982 por Argentina, y aunque esto no tenía gran importancia para Gran Bretaña, Margaret Thatcher insistió en ir a la guerra y recapturar esas islas debido a que ella quería mostrar que su punto de vista de Inglaterra, de Gran Bretaña, debía ser la idea prevaleciente. Entonces, bueno, yo espero haberles dado mi idea acerca del liderazgo. Eso, la comunicación entre el líder o los líderes y el público, es un intento de cambiar cómo la gente se siente, actúa y piensa, y los dos vehículos, los dos medios que tienen los líderes, a quienes yo estudié, son las historias que ellos cuentan y cómo sus historias compiten con otras historias que se escuchan, y también las vidas que llevan. Y si las vidas que ellos llevan representan la historia o son un ejemplo de la historia que cuentan, entonces el líder es mucho más efectivo que si el líder nada más pide que la gente haga cosas que ellos no hacen ni siquiera ellos mismos. Esto es muy importante en la educación, y ustedes vienen a una conferencia como esta y le dicen a los maestros, necesitamos enseñar de otra manera, diferente a como era antes. Necesitamos quizás ser mucho menos aficionados a la memorización y más bien dedicarnos a resolver problemas. Y los maestros nos dicen, no sabemos cómo hacer eso. Es una gran diferencia entonces si el líder dice, déjame enseñarte, vamos a trabajar juntos en eso, que si el líder nos dice, no, ese no es mi trabajo, averígualo tú.
Entonces, no es nada más pedir que las cosas se hagan diferentes, sino que mostrarnos cómo y darnos retroalimentación. Estos son mis antecedentes y ahora quiero hablar acerca de estos dos desafíos que yo llamo el truthiness y el Twitter. El primero es, como yo les dije, un tipo de desafío filosófico o conceptual que llamamos posmodernismo, y quizá ustedes conozcan esta palabra posmodernismo, pero lo que dice el posmoderno es, tú dices que algo es cierto, pero ¿por qué te debo de creer a ti? La verdad solo es poder. O tú dices, esto es hermoso, y alguien dice, bueno, eso es tu opinión, ¿por qué yo debo creerte? O alguien dice, bueno, para hacer esto es bueno y aquello es malo. Y la persona dice, pero en Japón o en Chile creen que otra cosa es buena. Entonces, el posmodernista desafía cualquier tipo de autoridad o cualquier historia que debemos creer. Ahora, el posmodernismo no es tan malo. Debemos ser escépticos acerca de los líderes que dicen, nosotros sabemos lo que es cierto, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es hermoso y ustedes simplemente nos deben escuchar. Debemos ser escépticos. Pero si nuestro escepticismo es tan extremo que no aceptamos la verdad de nadie o el sentido de ética de nadie, entonces no podemos tener una sociedad que funcione. Y no es diferente en las escuelas. Las escuelas tienen reglas que quizá no sean tan buenas, pero no podemos tener una escuela sin reglamentos. Y si decimos que no debes hacer trampa en la escuela, eso no es algo que alguien deba desafiar nada más porque les guste hacer trampa. No podemos tener una institución educativa donde todos puedan copiarle a los demás. Eso es un gran problema en Estados Unidos y estoy seguro que también en otros países, al igual que en México, pero es un mensaje muy diferente si hay consecuencias cuando hacemos trampa o copiamos, que si decimos, ay, bueno, todos hacen trampa. Eso sería una manera muy posmoderna de pensar en las cosas. Entonces, quiero hablar un poquito ahora acerca del desafío tecnológico. Y voy a mostrarles algunas diapositivas. One is virtual reality, where people have avatars and they can create their own world. There is multi-user games, where you have thousands of people playing games like the World of Warcraft. Okay. Then, of course, everybody knows about Facebook. I want to say there are two kinds of people. People who belong to Facebook and liars. Because Porque Facebook ahora tiene miles de millones de personas involucradas. Y luego del Twitter, que es el mensaje de 140 caracteres que muchas personas usan en la actualidad. Y aquí hay otros medios sociales como Snapchat, quizá algunos de ustedes lo usan. Y el liderazgo es mucho más complicado en el mundo de los medios digitales porque hay miles o millones de mensajes que cambian todo el tiempo. Lo que vemos y lo que nos va guiando a veces es determinado no por lo que queremos, sino que por lo que quieren las corporaciones que tienen acceso a grandes datos, y lo que ellos creen que queremos comprar. Entonces nos dirigen hacia un producto y no a otro. Y cuando hay tantas historias y tantos mensajes y tantos desafíos, y con los jóvenes tanto bullying, donde un grupo afecta o ataca a otro estudiante, que quizá esto es muy destructivo. Siempre hemos tenido el bullying, pero antes era cuando salías de la escuela y te ibas a tu casa, ya se acababa el bullying, pero ahora el bullying con los medios sociales puede ocurrir, el bullying 24 horas al día, y muchas veces la gente no puede alejarse de los medios sociales, están atrapados con su teléfono o con su iPad, entonces les hacen bullying todo el tiempo.
Y el liderazgo es mucho más difícil en una sociedad digital que en una donde solamente hay un medio y está controlado por el gobierno o por una red de televisión o radio. Permítanme usar dos ejemplos de Estados Unidos. Cuando yo estaba creciendo, todos veíamos uno de 3 programas de noticias. Esto fue una persona muy famosa que se llamaba Edward R. Murrow antes de su tiempo. Quizá conocen a este que se llama Walter Cronkite. Y todas las noches cuando Walter Cronkite terminaba su difusión, decía, y así son las cosas, como si eso fuera definitivo. Y hasta tenía a otra persona que se llamaba Eric Severide, que te lo explicaba si no lo entendías. De manera similar, las personas solo recibían un periódico y aunque